Atención, pregunta. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera? A. La Tierra es plana. B. El Sol gira alrededor de la Tierra. C. Las montañas se mueven. D. Ninguna de las tres anteriores es verdadera. Seguramente muchos de vosotros no habéis marcado la D como la respuesta correcta. Espero que los que no ya la hayáis hecho hayáis puesto que la respuesta correcta era la C y no la A como dicen muchos ahora. Pero sí, las montañas, hijos míos, se mueven. Y eso es lo que vamos a explicar en este tema que se llama las formas de la Tierra. Atentos. Bueno, vamos a empezar con la unidad 3, las formas de la Tierra. Vamos a empezar por el punto 1, la capa externa de la Tierra, ¿vale? Ya habéis estudiado en el cole seguramente que la Tierra tiene tres capas, el núcleo en el interior, el manto también en el interior y la capa que rodea la Tierra, como la piel, por decirlo de alguna manera, de esta gran esfera, que es la corteza. Esa es la que realmente nos interesa, ¿sí? La corteza terrestre, que es la que se está moviendo encima del manto y hace que, como dice aquí, y hemos dicho en la introducción, el relieve de la Tierra parezca estable, pero, ojo, no está estable. El relieve de la Tierra cambia, debido, como dice aquí, a la acción de los agentes internos y los agentes externos. Este tema es muy sencillo. Agentes internos más agentes externos igual formas de relieve. Vamos a acabar el tema en la conclusión viendo las formas de relieve de la Tierra que se van a producir debido a los agentes internos y a los agentes externos. La suma de estos dos agentes nos va a dar, como conclusión, lo veremos al final del tema, a las formas de relieve. Bueno, comenzando con los agentes internos de la formación de relieve, como dice aquí, parece casi seguro que hace millones y millones de años todos los continentes, estos que veis aquí, estaban unidos en uno solo llamado Pangea y que a partir, como dice ahí, de unos 200 millones de años se fueron fragmentando, como tenéis aquí en este mapa, en diversas piezas, como si fuera un puzzle, denominadas placas tectónicas. Eso hizo que los continentes se fueran, vamos a decir, moviendo. Una teoría que se llama la teoría de la deriva continental. Estas piezas que forman la corteza terrestre están flotando en el manto y por tanto, como cualquier elemento que flota, está inestable. Se van moviendo, se van rozando unas con otras, van chocando unas con otras y eso hace que se forme el relieve. Los agentes internos a la formación del relieve lo que van a hacer es formar y crear ese relieve, ¿vale? Esta tectónica de placas lo que provoca es la elevación del terreno, que vamos a ver sobre todo en las cordilleras, y el hundimiento también del terreno, dando lugar a valles y fosas. En conclusión, lo que vamos a tener con la tectónica de placas y con este movimiento es la creación de los continentes y también del relieve oceánico. Debajo del mar, aunque no lo veamos, también existen formas de relieve, como veremos. Bueno, ¿cómo podemos observar nosotros, vamos a decir en la Tierra, que estas placas tectónicas se están moviendo? Bueno, pues lo observamos a través de dos fenómenos, los terremotos y los volcanes. Los terremotos, como veis aquí, son sacudidas originadas en el interior de la Tierra y propagadas por ondas sísmicas, ¿vale? Las ondas sísmicas que se propagan en círculos, pues igual que si tiráramos una piedra a un lago, ¿no? Y las olas que forman, ¿vale? Dentro del terremoto también tenemos otras dos partes fundamentales. El hipocentro foco, que es el lugar en el interior de la Tierra, como dice ahí, donde se origina el terremoto, y el epicentro, que es el lugar más de la superficie terrestre más cercano al hipocentro y por tanto donde más se siente el terremoto, ¿vale? Los terremotos se miden con una escala, que es la escala de Richter, que va de 0 a 10, no se ha registrado más de 10 nunca, ¿vale? Y los volcanes, como dice aquí, son profundas grietas en la superficie terrestre, o en la corteza terrestre, que alcanzan las zonas donde hay magma y por ahí, obviamente, por el volcán sale a la superficie, ¿vale? En cuanto a las partes importantes que tenemos que saber del volcán, pues está la cámara magmática, que es el lugar, vamos a decir, que conecta con el manto y donde se acumula la lava, ¿vale? Esta lava en un volcán sale por la chimenea, que es esta parte que tenéis aquí, y asciende, mejor dicho, por la chimenea, que es esta parte que tenéis aquí, y sale por el cráter, el orificio por el cual la lava sale al exterior, ¿vale? Formando toda esta montaña que tenéis aquí, que sería el cono volcánico, ¿vale? La lava va saliendo, se va enfriando y se va formando, pues eso, una montaña a lo largo de millones de años. Cada rayita de estas representaría una erupción volcánica. Si los agentes internos hemos dicho que creaban el relieve, lo que van a hacer los agentes externos es destruir el relieve, ¿vale? Así que agentes internos crean relieve, agentes externos sobre erosión destruyen el relieve. Como dice su nombre, son externos a la Tierra. El agua, el viento, la vegetación o el ser humano van a ser, ¿vale?, elementos fundamentales de erosión.
Esta erosión siempre va a tener tres procesos fundamentales. Erosión, que es cuando se arranca el material, por decirlo de alguna manera, el transporte de ese material a otro sitio y la sedimentación, ¿vale? Que es cuando ese material se deposita, vamos a decir, en el sitio final y por tanto se queda ahí, ¿vale? Lo que hace la erosión, el transporte y la sedimentación, lo que hace este proceso es, sobre todo, como dice ahí, tiende a igualar el relieve, tiende a destruirlo, a dejarlo completamente plano, ¿vale? Bueno, el agente fundamental de erosión es el agua, en diversas formas incluso. El agua de líquida, el agua de lluvia, es el agente erosivo fundamental, ¿vale? Como veis aquí, creando barrancos o torrentes, todo esto lo ha formado el agua, que ha ido desgastando estas rocas, como veis aquí, o creando valles gigantescos como este, ¿vale? Como es un proceso, el agua sobre todo es el proceso fundamental, también evidentemente hay que contar, por ejemplo, con la sedimentación. Aquí tenéis el delta del Ebro, todo esto son materiales que ha ido arrastrando el río y que cuando el agua del río pierde fuerza, como dice se depositan en zonas pues, donde el agua ya pues, no puede arrastrarlos y por tanto pues normalmente son las desembocadoras de los ríos, ¿vale? Así que el agua de lluvia es fundamental, pero no solo el agua de lluvia, el hielo también erosiona mucho, ¿vale? Formando, por ejemplo, estructuras como esta, donde todas estas rocas que veis aquí, el hielo aquí arriba ha ido metiéndose por las fisuras. Ya sabéis que el hielo al helarse, el agua al helarse aumenta el tamaño, por tanto presiona a la roca y por tanto esa roca se termina rompiendo. Es igual que si metéis una lata de Coca-Cola en el congelador y os olvidéis de ella. Al final termina explotando porque aumenta el volumen, ¿vale? Ese volumen también aumenta la grieta de las rocas y al final esa presión que hace contra las rocas pues la va obviamente haciendo que la grieta sea más grande hasta que termina pues evidentemente rompiendo la roca y cayendo, ¿vale? Todas estas rocas, por ejemplo, que tenéis aquí seguramente estarían aquí arriba en el pasado, ¿vale? De otra forma también puede erosionar el hielo, por ejemplo en base a los glaciares, ¿vale? Estas lenguas de hielo grandísimas que ya desgraciadamente solo tenemos en zonas muy altas de la Tierra y que han ido formando valles tan gigantescos como el que veis aquí, ¿vale? En los glaciares. Bueno, hielo, agente erosivo fundamental. El agua, además de por el agua de lluvia y el hielo, también disuelve algunas rocas, ¿vale? Sobre todo las rocas calizas, las que tienen carbonato cálcico, formando por relieves como este que tenéis aquí, ¿vale? El río de agua subterránea, el agua se va filtrando, ese carbonato cálcico se va quedando en estas estalactitas y estalagmitas y forma cuevas tan espectaculares como esta, ¿vale? Bueno, no solo el agua erosiona, por ejemplo, erosiona también la vegetación. Las ramas de los árboles se van metiendo, como veis aquí en las rocas, y las van fisurando, ¿vale? Y al final, evidentemente, esas fisuras pueden hacer romper la roca y que también, pues evidentemente, esas rocas caigan por gravedad a otro sitio, se transporten y se sedimenten en otro lugar, ¿vale? El ser humano, por supuesto, es el agente erosivo fundamental. Fijaros simplemente en esta foto cómo el ser humano va modificando el relieve, creando puentes, vamos a decir, creando también pues estas carreteras que tenéis aquí, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente cambiando cursos de los ríos, creando ciudades, desmontando montañas para hacer otra cosa. Así que el ser humano también es agente erosivo fundamental. Y luego el viento, sobre todo en paisajes desérticos, en paisajes que no hay mucha vegetación, ¿vale? Como dice ahí, desgasta las rocas, a la vez que transporta pequeñas partículas que al impactar unas sobre otras pues van desgastando, ¿vale? Y dan lugar a formas pues tan espectaculares como esta, donde la arena va poco a poco impactando y va erosionando el relieve, ¿vale? Bueno, por último se me ha olvidado decir que el agua también en los océanos es un agente erosivo fundamental, por ejemplo en acantilados. Estas rocas que tenéis aquí seguramente estarían aquí arriba, la fuerza de las olas ha ido poco a poco desgastando la roca en sus partes más bajas hasta que al final, por gravedad y por peso, estas rocas han terminado cayendo. O incluso también, como dice ahí, acumulando arena en playas, golfos, bueno, pues todas las playas que os bañéis en verano, ahora ya muchas echan tierra artificial, pero obviamente las naturales pues son también arena que ha ido transportando el mar y la ha ido sedimentando en esas zonas. Así que, muy importante, la erosión. Bueno, hemos visto cómo los agentes internos creaban el relieve y cómo los agentes externos destruían el relieve. Así que agentes internos crean relieve, más agentes externos destruyen el relieve, nos van a dar lugar a las formas de relieve. Esta va a ser la conclusión de la unidad. Muchas de estas formas de relieve ya las conocéis, ya sabéis lo que es una montaña, una cordillera, un valle o una llanura. Otras a lo mejor os suenan menos, como una meseta, ¿no? Que es una llanura elevada. La relieve costero, pues también algunas seguramente ya sabéis lo que son, ¿no? Sabéis lo que es una isla, o lo que es un archipiélago, o que es un conjunto de islas, o incluso una península, que es un trozo de tierra rodeado por mar, por todas partes, como dice aquí, menos por una, que se llama istmo, ¿vale? Ya sabéis que un cabo también es cuando la tierra entra en el mar y un golfo
es cuando el mar entra en la Tierra, ¿vale? El relieve continental seguramente lo controléis más, pero lo que no controléis tanto seguramente sea el relieve marino. Debajo del mar también hay cosas, ¿vale? También hay relieve. Por ejemplo, la parte que está más pegada a los continentes se llama plataforma continental, ¿vale? Que es la prolongación, como dice, natural de los continentes bajo el mar, con una profundidad pues no muy grande, 130, 200 metros de profundidad, ¿vale? Cuando esta plataforma se acaba, empieza el talud continental, que es una especie de escalón gigantesco que nos va a llevar a lo que es realmente el fondo, por decirlo de una manera, del océano, con ya miles de metros de profundidad, que se llaman las llanuras abisales. Dentro de estas llanuras abisales se pueden encontrar las dorsales oceánicas, que son cordilleras marinas, normalmente formadas por volcanes que hay debajo del mar, y las fosas marinas, que también pues son hundimientos, como dice ahí, de la corteza terrestre, que dan lugar a, bueno, pues grandes fosas, como dice ahí, de a más de 11 kilómetros de profundidad, por ejemplo, en alguna zona del Pacífico. Tanto las dorsales como las fosas normalmente las vamos a encontrar en esas zonas de unión de las diversas placas tectónicas, donde también evidentemente vamos a encontrar en el relieve continental pues las cordilleras principales de la Tierra. Bueno, pues cortita del pie, ya tenéis aquí el vídeo de la unidad 3 de la forma de la Tierra. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle a like y a suscribiros a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos de Clivgia Televisión. Hasta luego, bye.